teniendo en cuenta los delitos para los cuales el proyecto normativo pretende incidir. Hablo de robo agravado, de violación sexual, de extorsiones, de sicariato. Pues claramente muchos de ellos terminarían con condenas a pena privativa de libertad, no a medidas o a penas no privativas de libertad. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Tendríamos abarrotadas las cárceles de adolescentes de 16 años para arriba. Yo creo que es además un distractivo malicioso, ¿no? Porque se genera esta ilusión de que al disminuir la edad de imputabilidad penal, hacer responsables penalmente como adultos a los que hoy son adolescentes, confundiendo a la población, haciéndoles creer que hoy por hoy no reciben ningún castigo, que de hecho sea de paso ese es otro razón, punto, no es ¿no? un castigo, no tendría por qué ser un castigo. Lo que corresponde es abordar al adolescente, que es un adolescente, es una persona en desarrollo, abordarlo de tal forma que podamos modificar su conducta, que podamos atender todas las necesidades, porque esos factores de riesgo finalmente se traducen en necesidades, en vulnerabilidades a las que estos adolescentes están expuestos. Que sí, que seguramente hoy por hoy personas adultas los utilizan, los manipulan para cometer infracciones. Entonces, si nos quitamos a los de 16, ¿a quiénes entonces ahora van a manipular y van a utilizar? A los menores de 10 años, 12 años, 11 años. Entonces, vamos a tener un gran retroceso como sociedad y lejos de representar una solución, No estamos haciendo nada. vamos a generar un efecto negativo mucho mayor para nosotros como sociedad. Entonces, por todos los lados o las aristas en que analicemos esta situación, no deja de ser un populismo abusivo. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Soy Hugo Mendoza y estamos todos los martes a las 7 de la noche por Gridley TV. Como de costumbre, el día de hoy vamos a tratar un tema que también dentro de las discusiones, de las modificaciones legislativas en materia penal que ha venido teniendo nuestro Congreso, con el argumento de combatir la delincuencia que nos acecha, vamos a tratar el tema de hasta qué punto es viable o no es viable reducir la edad para poder imputar la comisión de un delito a un adolescente. Porque como saben, actualmente solo se puede imputar como autor de un delito propiamente dicho a una persona mayor de edad. Esto es, a una persona mayor de 18 años. Y a un joven o adolescente de 17, 16, 15 años, no se le puede tratar como una persona normal, mayor de edad, que ha cometido un delito, sino tiene un tratamiento especial, se le llama infractor de la ley penal, y tiene otro tipo de tratamiento. Y como ustedes han podido ver en las últimas semanas, el Congreso ha estado debatiendo y se ha visto un poco en la discusión que se reduzca esta mayoría de edad a jóvenes de 15, 16 años, 17 años que se ven lamentablemente involucrados en las bandas criminales, son utilizados para cometer delitos, y algunos jóvenes, por qué no decirlos, también con plena conciencia de lo que están haciendo es delictivo y va contra la norma. Entonces todo esto ha generado el debate hasta qué punto retrocedemos la edad para poder alcanzar a estos jóvenes y tratarlos como autores de un delito y no como un infractor de la ley penal. Dicho eso, para conversar todo lo que les acabo de mencionar, hemos invitado a la doctora Claudia Félix Pacheco, especialista en justicia penal juvenil, abogada por la Universidad Mayor de San Marcos y egresada de la maestría en ciencias penales de la misma casa de estudios, con quien vamos a hablar este tema: la reducción de la edad de imputabilidad penal a personas menores de 18 años. Y abro con esta pregunta: ¿es viable o no es viable? ¿Y hasta qué punto se puede reducir o es que no se debería reducir? Todo eso lo vamos a conversar con nuestra invitada.
Bienvenida a nuestro programa, doctora. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la audiencia de Grisley TV. Bueno, como presenté el tema, esta polémica, que creo que no es tan nueva porque ya se ha venido tratando y discutiendo también por parlamentos anteriores y siempre ha sido una discusión de reducir la edad para poder imputar a jóvenes de 15, 16 años que se ven involucrados en la comisión de actos delictivos. Usted que como especialista en justicia penal juvenil, ¿qué nos podría decir al respecto? ¿Es viable, no es viable? ¿Qué es lo que se debe hacer al respecto? Bueno, sí, ciertamente, como muy bien lo ha señalado, este no es un tema novedoso, no es un tema que se discute recientemente o que se ha puesto a la palestra recientemente, para nada. Ujú. La iniciativa legislativa de proponer un proyecto normativo que pretenda disminuir la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años es un tema propuesto desde hace muchos años, dicho sea de paso. En un artículo que tuve la oportunidad de escribir hace algunos años sobre este tema, debo haber contado aproximadamente unos 15 proyectos de ley, algunos de ellos acumulados incluso, en los últimos 10 años. Te hablo del 2019-2020, cuando Ujú. escribí ese artículo, ahora han aumentado, por supuesto. Es un tema que cada cierto tiempo, cada nuevo parlamento lo somete a discusión, ¿no? Y ciertamente nunca antes, como sucedió el año pasado con esta propuesta que llegó a ser aprobado en predictamen, luego se aprobó el dictamen en mayoría y no fue sino hasta que se presentaron 3 observaciones, solicitudes de reconsideración, mejor dicho, a esta propuesta que se pudo de alguna forma frenar. Todavía sigue pendiente a la fecha que se vuelva a discutir en pleno. Ujú. Está pendiente, es decir, podría ser aprobado si el Congreso insiste en someterlo a discusión, que tendría que hacerlo. Primero tendría que, en principio, levantar esos 3 pedidos de reconsideración de este proyecto normativo, que ha acumulado, dicho sea de paso, algunos proyectos. Además, no es un solo proyecto, no es un solo congresista, son varios proyectos que se han acumulado y han sido 3 pedidos de reconsideración. Entonces, lo que tendría que pasar este año es primero atender estos 3 pedidos de reconsideración y luego evaluar, dependiendo del resultado de estos pedidos, de no tener éxito en reconsiderar, porque el resultado que traería como consecuencia es que se vuelva a discutir en la comisión, en Ujú. este caso de justicia, y replantear de pronto, ¿no? Replantear consideraciones y en el mejor de los casos, pues echarse para atrás. Eso debería pasar este año. Hasta ahora no se ha dado el caso de que se haya discutido, pero siempre estamos a la expectativa Ujú. quienes nos interesa, por supuesto, y que tenemos además injerencia directa en el tema, ¿no? Quien les habla actualmente también trabaja para el sistema de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, donde administramos todos los centros juveniles a nivel nacional. Y bueno, desde esta experiencia y además la previa que he tenido investigando, analizando el tema, pues he podido notar que nunca antes habíamos llegado tan lejos en esta amenaza, para mí, Ujú. amenaza latente, como la llamo en este artículo que escribí hace algunos años y que estoy, de hecho, recapitulando. Nunca antes se había sentido tan de cerca la amenaza latente de la aprobación de este proyecto normativo, es de que sea ley, porque anteriormente había quedado en discusiones, ¿no? Si se había discutido en pleno, no se había aprobado ni el predictamen. Esta vez hemos llegado a aprobar el dictamen en mayoría, ¿no? Lo cual es grave. Y creo que no ha sucedido solo con este tema, sino con muchos otros proyectos legislativos que se han aprobado y que se han Ujú. convertido en ley a la fecha, muy cuestionables, dicho sea de paso, y es marcada la posición del legislativo sobre los temas normativos. A mi criterio, y siempre he tratado de ser muy transparente con esto, se está defenestrando el sistema de justicia con muchas de las propuestas legislativas que ha planteado este Congreso, ¿no? Ujú. Y es lamentable para quienes tenemos no solo injerencia directa en temas de justicia penal, sino en realidad para la sociedad en general. ¿Por qué creo yo que no es viable Esa es esta la gran propuesta? pregunta. ¿Por qué considero que no es viable, sino por el contrario, contraproducente a todas luces, la aprobación de una propuesta de esta índole? Haciendo un análisis convencional, legal, político-criminal, constitucional, criminológico, bajo ninguna circunstancia esta propuesta reviste
algún viso de legalidad, constitucionalidad, convencionalidad. No supera un análisis mínimo. Y por ende, voy a hacer brevemente el detalle de cómo es que podemos cuestionar o cómo es que se cuestiona esta propuesta normativa en todos estos análisis, ¿no? En principio, atendiendo el análisis convencional, la Convención sobre los Derechos del Niño que el Perú ratificó en el año 90, a la cual nos hemos adscrito y que tiene rango constitucional, prevé diversas disposiciones y exigencias hacia los estados parte. Perú es estado parte de esta Convención sobre los Derechos del Niño y claramente una premisa general de la que parte la Convención es de priorizar por encima de todo las medidas y las salidas no privativas de libertad hacia los adolescentes que estén implicados en infracciones a la ley penal. Y que en todo caso la privación de libertad debe durar lo menos posible. Esa es la regla, ese es un estándar internacional en materia de justicia penal juvenil. No aplicar la privación de libertad y sobre todo que ésta deba durar lo menos posible. En la misma línea, de la mano con la Convención, hay estándares internacionales, aquí me refiero a las reglas de Beijing, que claramente señala que debe existir un tratamiento distinto para adultos y otro para adolescentes. De la mano con las reglas y con las directrices, también tenemos las directrices de Riad, las reglas de La Habana, las reglas de Beijing que ya mencioné, entre otras. También tenemos los informes o las observaciones o comentarios generales emitidos por el Comité de los Derechos del Niño. El último de ellos, que es puntual y que incide expresamente en este punto que estamos cuestionando, es la observación general número 24 del año 2019. En septiembre, específicamente, se emitió la observación general número 24 por parte del Comité de los Derechos del Niño. Y claramente esta observación incide en los criterios para establecer una edad mínima de responsabilidad penal. La edad mínima de responsabilidad penal, en el caso, hablando de justicia penal juvenil, hablo de edad mínima de responsabilidad penal, es decir, a partir de cuándo un niño o un adolescente puede responder penalmente y hasta cuándo, hasta qué tope o hasta qué límite, cuál es el límite inferior y cuál es el límite máximo. El comité encomia a los estados a que puedan elevar sus edades mínimas hasta 14 años, ¿no? Saluda a los estados que ya lo han hecho, ¿no? Y exhorta a los que no, porque hay estados todavía incluso americanos que tienen edades mínimas en 7 años, en 10 años. Sí, 9 creo, ¿no? Exacto. Entonces, exhorta a esos estados a que eleven sus edades mínimas a 14 años como mínimo, que es un estándar más o menos establecido así para los estados, sobre todo americanos. Ahora, en el caso de la edad máxima, también señala el comité a través de esta observación general que los 18 años es el límite máximo a partir del cual se debe entender la diferencia entre la justicia penal de adultos y la justicia penal de adolescentes. ¿Basado en qué? La observación hace referencia a evidencia científica, estudios incluso de neurociencia, donde se señala o en los cuales se señala que, y esto además es criminología, la corteza prefrontal del cerebro de toda persona no termina de desarrollarse sino hasta incluso pasados los 18 años. Por eso tenemos en nuestra legislación penal la famosa responsabilidad penal restringida, artículo 22 del Código Penal, que prevé que una persona puede, el juez puede reducir prudencialmente la pena hasta los 21 años, ¿no? De 18 a 21 años. Basado en ese criterio, Bustos Ramírez tiene un amplio análisis sobre eso, incluso, y el Comité de los Derechos del Niño precisamente hace énfasis en eso. 18 años para arriba, justicia penal de adultos, 18 años para abajo, hasta los 14 debería ser justicia penal juvenil o responsabilidad penal de adolescentes. Insisto, sería muy interesante para nuestros congresistas y la audiencia en general que revisen la observación general número 24, por temas de tiempo no voy a ampliar en detalle, pero hace mucho énfasis en estudio y evidencia científica que acredita que una persona no termina de desarrollar su corteza prefrontal sino pasados incluso a veces los 18 años. Ahora, ¿por qué es importante la corteza prefrontal del cerebro? Porque ahí viene la respuesta principal a por qué no 18, por qué sí 18, por qué no 14, por qué no 16. Precisamente la corteza prefrontal del cerebro es lo que nos ayuda o es el componente que nos permite determinarnos a hacer tal o cual acción. Podemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal, pero la corteza prefrontal nos determina a actuar conforme a eso.
Si no tengo desarrollada mi corteza prefrontal del cerebro, por más que pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal, no me voy a poder motivar conforme a eso. Entonces, es precisamente la corteza prefrontal lo que me permite o lo que me limita a dar ese paso hacia adelante, ¿ok? Entre el matar y no matar, entre el robar y no robar, ¿no? Porque sé que está mal, pero yo me abstengo de hacerlo, porque ya soy una mujer adulta de 36 años, ya tengo 38 este año, o soy una persona de 25 años o de 26 años donde ya mi corteza prefrontal ha terminado de desarrollarse. Pero en una persona de 14, de 15, de 16 años, todavía no estamos en esa situación. Es una persona adolescente en proceso de desarrollo, en proceso de formación. Por eso es que nosotros tenemos una legislación penal, y ahí voy al análisis legal. Nosotros tenemos una legislación penal que ha establecido la inimputabilidad para los menores de 18 años. No ha sido un criterio, podemos cuestionarlo, ¿ok? De repente en su momento fue un criterio arbitrario, pero hoy por hoy se mantiene incluso el análisis científico que evidencia que en efecto la corteza prefrontal del cerebro es el componente que toda persona debe tener desarrollado para poder motivarse, no solo motivarse, sino actuar conforme a esa motivación, ¿ok? Entonces, nuestra justicia penal de adultos peruana, 18 años para arriba. Nuestra justicia penal juvenil peruana, 18 años para abajo, hasta los 14. Por debajo de los 14, no existe responsabilidad penal para los niños o para los adolescentes menores de 14. Existen las medidas de protección, que son las consecuencias de haber cometido un hecho que podría tener visos de penalidad para casos de adultos o de adolescentes, o que puedan ser delitos, pero en niños no se llaman delitos. Lo que tenemos allí es una respuesta del Estado en atención a medidas de protección, ¿no? Son objeto de protección, no son sujetos de derechos. Ahora, la Convención marca la pauta para que una persona mayor de 14 sea considerada sujeto de derechos. No quedan impunes los actos que cometen las personas, y ese es un error tal vez con el que se confunde mucho la población, y que además la prensa, los propios parlamentarios, pues inciden en confundir a la población, haciendo suponer que una persona mayor de 14 y menor de 18 años no tendría ninguna consecuencia a partir de la comisión de una infracción a la ley penal. No delitos, sino infracciones a la ley penal, que es la categoría que corresponde. Y sin embargo no es así. Tenemos una norma que es el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que es una norma especial, específica, integral, sistemática, autónoma en materia de adolescentes que han incurrido en infracciones a la ley penal. Es la primera norma en nuestro país que se publicó en el 2017 y que a la fecha todavía tenemos pendiente de implementar en su integralidad. Y esa también es una de las razones por las cuales alego que es necesario, importante e imperioso implementar lo más pronto posible de manera integral esta norma. Eso sería lo más inmediato, ¿no? Exactamente. Antes de aprobar esta Exactamente, norma. Antes de aprobar una norma que no solo perjudica a los adolescentes, y ahora vamos a hacer el análisis político criminal, que es más grave incluso, pero para cerrar con el análisis constitucional, si por un lado, y esto ya pasó con la responsabilidad penal restringida, que poco a poco, año tras año, también se le ha ido agregando más delitos y más restricciones a la posibilidad de aplicar. Ahí tenemos una posición del Tribunal Constitucional y también de acuerdos plenarios que ya le han dado avisos de inconstitucionalidad, porque estamos finalmente diferenciando sin mayor criterio que el tipo de delito a una persona que tiene 21 años y que cometió un robo, o que tiene 21 años y que cometió un homicidio, o que tiene 19 años y cometió un sicariato, o que tiene 20 años y cometió un terrorismo, etc., ¿no? Entonces, ha sido por cuestiones político-criminales que se le ha ido agregando una lista de restricciones, pero ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en que eso es precisamente inconstitucional. Hay acuerdos plenarios también, hay plenos, hay casaciones. Entonces, hoy por hoy se entiende que un juez puede hacer control difuso y aplicar la responsabilidad penal restringida sin importar el delito. Ya. Aquí se estaría generando alterando o afectando el principio de igualdad, de la aplicación de la norma para iguales, porque tenemos personas de 16 a 18 años, hablo propiamente del proyecto normativo que está en ciernes en el Congreso, que está en discusión en el Congreso, porque se pretende aplicar esta norma para ciertos delitos, ¿no? Para extorsión, violación, entre ellos el robo agravado, que además es la infracción por la cual la mayor cantidad de adolescentes está privada de libertad, está sentenciado. Entonces, haciendo un análisis cuantitativo,
muchos, más del 70% de adolescentes que hoy por hoy pertenecen al sistema de responsabilidad penal, se estarían yendo al sistema penitenciario. Y eso, con eso continúo, que es el análisis político-criminal, ¿no? Ujú. Que es además mucho más grave, dada la situación de las cárceles peruanas. Teniendo en cuenta los delitos para los cuales el proyecto normativo pretende incidir, hablo de robo agravado, de violación sexual, de extorsiones, de sicariato, etcétera, etcétera, delitos de suma gravedad que tienen por encima de los 6 años, ¿no?, de pena privativa de libertad, pues claramente muchos de ellos terminarían con condenas a pena privativa de libertad, no a medidas o a penas no privativas de libertad. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Tendríamos abarrotadas las cárceles de adolescentes de 16 años para arriba, porque eso es lo que pretende este proyecto normativo, disminuir la edad de imputabilidad penal para que a partir de los 16 años las personas Ujú. puedan ser privadas de libertad, procesadas como adultos. El tratamiento sería como un adulto, procesados bajo los alcances del Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Porque ya está vigente en todo el Perú el Código Procesal Penal. Y la consecuencia sería, pues, en caso de ser sentenciado, determinado responsable, pues, una pena privativa de libertad en la mayoría de los casos, da la gravedad del delito, ¿no? Entonces, hoy en día las cárceles tenemos más de 90.000 personas privadas de libertad, con una capacidad de albergue para 40.000 personas. Ujú. Entonces tenemos un hacinamiento súper crítico, ni siquiera es crítico, es súper crítico lo que sigue de eso. Las condiciones carcelarias no son las óptimas para propender una reinserción social efectiva. Por el contrario, tenemos muchos factores criminógenos que pululan en las cárceles, por las cuales tenemos una población adolescente expuesta a estos factores criminógenos, ¿no? Em, sin contar que obviamente no hay espacio para ellos. O sea, ya de por sí hoy no hay espacio para ellos. Nacen sin un espacio, durmiendo en los pisos, durmiendo en los baños de Correcto. las cárceles, ¿no? Entonces, habías mencionado hace un momento que por la cantidad, por el tipo de delito, más del 70% de la población que hoy se encuentra en el sistema de reinserción social de adolescentes tendría que irse. Nuestra población de adolescentes en centros juveniles, que son los centros de privación de libertad, donde se ejecuta la medida socioeducativa de internación para aquellas infracciones graves, cuentan con aproximadamente 1.900 adolescentes hoy por hoy. Y en los centros que son de medio abierto, los servicios de orientación al adolescente, donde se ejecutan medidas no privativas de libertad, que debe ser más bien la regla, que debería ser a lo que más apuntan los juzgados, no solo porque la convención o el código lo digan, sino porque en la experiencia, no solo de nuestro país, sino de otros países, se ha evidenciado que es lo más efectivo en términos de evitar reincidencia o reiterancia delictiva. Los índices de reingresos al sistema de reinserción social luego de haber aplicado una medida no privativa de Ujú. libertad nos evidencian que es lo más efectivo. El adolescente no regresa al sistema. En cambio, cuando aplicas internación, tenemos más índices de reingresos al sistema. Correcto. No es efectiva la privación de libertad, porque el adolescente, al ser una persona en desarrollo, al ser una persona que está forjando su identidad, que está forjando su personalidad, y además es integrarlo a la comunidad, darles oportunidades educativas, laborales, además de intervenir en los perfiles que tienen, ¿no? Es a través de la comunidad en su medio, Ujú. no aislándolo. No podemos reinsertar al adolescente a la sociedad privándolo de libertad, aislándolo de la sociedad. Es contraproducente, es contrario a cualquier criterio mínimo que además está previsto, repito, en la Convención de los Estándares, en las observaciones generales y en doctrina, ¿no? Ujú. Y en evidencia empírica. Las cifras están ahí, las pueden revisar. Tenemos más reingresos a centros juveniles que a SUAS. Entonces, esa es la situación político-criminal. Tendríamos más exposición a factores Claro. criminógenos, tendríamos cárceles más abarrotadas, cero posibilidad de reinserción para esta población de 16 años, Correcto. 17 años, ¿no? Que estarían yendo a cárceles, ¿no? Crudamente es así, estarían yéndose a Ujú. las cárceles. Y bajo un criterio criminológico, pues ya señalé que los adolescentes en conflicto con la ley penal que están actualmente en el sistema de reinserción social presentan ciertos perfiles. Nosotros hemos analizado a través tanto de los censos que hemos hecho en el 2016 y en el Ujú. 2023, así como de la información que recogemos mes a mes, año tras año, hemos evidenciado que los principales factores de riesgo por los cuales los adolescentes se determinan a cometer una infracción a la ley penal
y que además no operan de manera individual, sino en conjunto, estos factores de riesgo, tenemos consumo de drogas, tenemos violencia familiar, violencia en el entorno social, padre, Correcto. madre, Así hermano, es. tío vinculado al delito, influencia negativa de pares en menor medida, pero son una serie de factores de riesgo. Entonces, ¿en qué hay que incidir para evitar, prevenir que estas infracciones sean cometidas? Precisamente en esos factores de riesgo que han sido identificados. Entonces, si tenemos un grueso de población, más del 60% de adolescentes ingresan en situación de consumo al sistema de reinserción social. Edades tempranas de consumo, 10 años, 7 años. La droga más consumida, la marihuana. El alcohol, también de la misma forma. Drogas lícitas, drogas ilícitas, la marihuana. Tenemos deserción escolar, tenemos adolescentes que ingresan en situación de analfabetismo, solo con primaria completa, con primaria incompleta, solo con secundaria incompleta la gran mayoría. Entonces, ¿dónde tenemos que incidir? ¿Es acaso en privarlos de libertad? Correcto. Por supuesto que no. Entonces, ahí es donde tenemos que visibilizar la necesidad de empoderar la política, por ejemplo, de adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal, que prevé objetivos claros para los sectores del Estado y propender con ello a prevenir infracciones a la ley penal, ¿no? Entonces, que no sea solo de discurso, que no se quede solo en el papel, hagamos incidencia y fiscalicemos el cumplimiento de estos objetivos como sociedad, como Congreso. Ahí debería estar el foco de la atención. ¿Cómo puedo prevenir estas infracciones? De lo contrario, vamos a seguir almacenando personas en las cárceles. Correcto. Bueno, de todo lo que nos acaba de mencionar de manera muy breve y resumida, creo que queda bastante claro que no es para menos, como siempre, digámoslo así, salvo algunas excepciones, el Congreso y nuestros legisladores no lo están, o este tema no lo están tomando tan en serio, con esa rigurosidad que amerita hacer un cambio legislativo, una modificación, y muy por el contrario, como le decía, es populismo, como siempre, como acaba de mencionar, para tocar lo último. Lejos de atacar el verdadero problema, lo que se trata de dar es un paliativo que va a terminar probablemente siendo más de un populismo, porque aquí hay una gran pregunta y que creo que tenemos la respuesta. Este cambio que pretenden hacer es para, supuestamente, combatir de manera eficiente y eficaz la criminalidad. Y la gran pregunta es, ¿se acabará con la criminalidad cuando se tienen involucrados a estas personas, adolescentes de 14, 15, 16, 17 años con esta modificación? Creo que la respuesta es evidente que no, porque siempre van a existir personas, adolescentes, lamentablemente, que van a incurrir en este conflicto con la ley penal, como lo llama, ¿no? Como corresponde. ¿Y por qué? Porque no se está atacando, como bien señaló, todos estos factores de riesgo. Entonces, realmente la gran pregunta es, ¿se está queriendo cambiar y combatir el problema yendo a la raíz, o simplemente se está haciendo populismo y es un paliativo para seguir distrayendo a la sociedad y no ir al problema realmente de fondo? Yo creo que es además un distractivo malicioso, ¿no? Porque se genera esta ilusión de que al disminuir la edad de imputabilidad penal, hacer responsables penalmente como adultos a los que hoy son adolescentes, confundiendo a la población, haciéndoles creer que hoy por hoy no reciben ningún castigo, que de hecho sea de paso, ese es otro punto, no es un castigo, no tendría por qué ser un castigo. Y digo que no tendría que ser un castigo porque lo que corresponde es abordar al adolescente, que es un adolescente, es una persona en desarrollo, abordarlo de tal forma que podamos modificar su conducta, que podamos atender todas las necesidades, porque estos factores de riesgo finalmente se traducen en necesidades, en vulnerabilidades a las que estos adolescentes están expuestos, ¿no? A las que estos adolescentes estuvieron expuestos y que finalmente terminaron cometiendo una infracción a la ley penal motivados por estos factores de riesgo, que, repito, se traducen en necesidades no atendidas. Entonces, hacia estos adolescentes. Podríamos decir
con lo que mencionas se me ocurre un poco ahorita como idea, existe ya con estos factores de riesgo que mencionó, estos adolescentes que lamentablemente crecen en un ambiente de conflicto, de violencia, de ausencia del Estado, para ponerlo de alguna manera. Entonces, ya es de por sí, en este contexto de violencia, más ausencia del Estado para atacar este contexto de violencia intrafamiliar, ya es una víctima, más el tratamiento penal que se le quiere dar por el propio Estado, que está ausente en el problema interno familiar, encima tratarlo así, más bien no es una revictimización del adolescente por el propio Estado. Es más, diría, hasta el Estado mismo, buscando su sanción penal como un adulto, habría en el fondo una suerte de hipocresía, porque si yo mismo Estado, repito para que se me entienda, he generado de alguna manera este foco de riesgo y que este adolescente termine delinquiendo porque no lo atendí como obligación que tengo como Estado en educación, familiar, salud, en darle las condiciones mínimas que todo Estado está obligado a brindar a todos sus ciudadanos por el pacto social que tenemos. Para eso le hemos entregado parte de nuestra libertad para que ellos lo administren de mejor manera y el Estado cumpla con condiciones mínimas, con dignidad que está en nuestra Constitución, de darnos todas las condiciones para poder desarrollarnos. No te lo da, te genera la causa para llevar a la delincuencia, ¿no? Lamentablemente a este conflicto con la ley penal y encima te sanciona. Así es. Y mira qué cruel es, ¿no? Además, esta situación, porque en efecto estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes. El Estado tiene, y no me gusta decirlo así, creo que quienes investigamos este tema estamos de acuerdo en que no debería ser una expresión normalizada, pero el Estado tiene una segunda oportunidad para intervenir con estos adolescentes cuando ya cometieron la infracción a través del sistema de reinserción. Les damos educación, les damos salud, atendemos el problema de drogadicción, escuela de padres, abordamos a las familias, les damos trabajo, buscamos insertarlos en el ámbito laboral, les desarrollamos con ellos competencias, habilidades para que puedan desenvolverse en la sociedad, para que aprendan panadería, carpintería, cosmetología, barbería, manualidades, metalmecánica. Buscamos que adquieran estas habilidades a través de los talleres productivos, a través de los talleres formativos. Tenemos muchas experiencias de éxito valiosas, valiosísimas. Y sin embargo, al hacer esta diferenciación, ¿no? Al quitar a la población de 16 años del sistema de reinserción social, vamos a negar esta posibilidad de intervenir, esta segunda oportunidad que tenemos nosotros como Estado de intervenir con ellos, que a veces puede ser la última oportunidad que tenemos. Y de llevarlos a la cárcel, a una cárcel, ponerlos en contexto de encierro, tratarlos como adultos, el mero hecho de tratarlos como adultos solo va a repercutir negativamente en nuestra propia sociedad. Es un efecto boomerang, porque estos chicos tarde o temprano van a salir. Van a salir. ¿Cómo creemos que van a salir después de haber frustrado su desarrollo de vida a los 16 años? Que sí, que seguramente hoy por hoy personas adultas los utilizan, los manipulan para cometer infracciones. Entonces, si nos quitamos a los de 16, ¿a quiénes entonces ahora van a manipular y van a utilizar? A los menores de 10 años, 12 años, 11 años. Entonces, vamos a tener un gran retroceso como sociedad y lejos de representar una solución, esta situación vamos a generar un efecto negativo mucho mayor para nosotros como sociedad. Entonces, por todos los lados o las aristas en que analicemos esta situación, no deja de ser un populismo abusivo, un populacherismo, como diría Zaffaroni, que realmente solo busca captar la atención de la población más humilde, la población menos favorecida y la que, por supuesto, muchas veces se ha visto perjudicada. Que por supuesto estamos cansados de las extorsiones, de los abusos, de las violaciones, de los robos, pero si nos damos cuenta, si hacemos un análisis mínimo,
la extorsión año tras año, en los últimos 10 años, se ha visto incrementado hasta llegar a la pena de muerte. Pena de muerte. A la cadena perpetua, estoy ya pensando en la pena de muerte, que es otro tema que también está en discusión y que ahorita se están llevando a cabo en reuniones comunales, ¿no? iniciadas por el Ejecutivo. Pero es más populismo igual. Bueno, entonces, hasta la cadena perpetua, porque una circunstancia agravante de la extorsión, no de ahora, ya de hace un par de años, ya es la cadena perpetua. Con subsecuente muerte, ¿no? Exactamente. La gran pregunta es, ¿han disminuido las extorsiones? No estamos precisamente actualmente, evidenciando situaciones más graves de extorsión. No, el derecho penal llega tarde. Tenemos que entender que el derecho penal llega tarde. No viene a solucionar absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa situación es la que tenemos que evitar que llegue hacia esta población de adolescentes con los que todavía podemos trabajar. Correcto. Ahora, como bien lo acaba de señalar y quiero recalcar para que quede claro a los que nos están viendo y no piensen, porque va a existir una pregunta natural de la gente que quizás con justificación reacciona, y digo reacciona porque no reflexiona y tampoco tienen por qué conocerlo, para eso son estos programas, para tratar de educar un poco, pero se reacciona por la indignación natural que hay, como nos está diciendo nuestra invitada. No es que no indigne, no es que no se haga nada frente a estas extorsiones, estas bandas criminales y algunas organizaciones y adolescentes que están involucradas con la ley penal, entran en este conflicto. No estamos diciendo que no se haga nada, sino lo que estamos tratando de hacer aquí es de buscar cómo combatir de mejor manera, de manera más eficiente y más efectiva. En otras palabras, no todo es el derecho penal. Lamentablemente, el Congreso y nuestras autoridades con este populismo nos han tratado de vender la idea de que la solución de todos estos conflictos de la delincuencia es recurrir al derecho penal, más derecho penal, más derecho penal. Nuestro Código Penal ya está recontramodificado tantas veces y no se acabó las violaciones, no se acabó el asesinato, no se acabó los robos, no se acabaron las extorsiones. Entonces la gran pregunta es a ustedes que nos están viendo, ¿queremos seguir insistiendo en modificaciones normativas, incrementando las penas, viendo que no se tiene un resultado efectivo? Es momento de mirar a otros aspectos porque algo no está bien. El derecho penal, tocar el derecho penal constantemente nos está demostrando que no reduce la delincuencia, no reduce la criminalidad. Y no se reduce, porque también nos dijo nuestra invitada, que no es que no se haga nada contra los adolescentes infractores de la ley penal. Tienen medidas de internamiento que en el fondo los están privando también de la libertad, pero claro, con otras características para tratar de recuperarlos, pero no es que no se esté haciendo nada. Entonces, aquí el problema de fondo es que el Estado no está mirando, o lo peor, no quiere mirar el gran problema de fondo. Entonces, como bien citó doctora Zaffaroni, también hay un libro del profesor Sigüel español que habla de los excluidos sociales y la responsabilidad penal. Claro, el tema excluido creo que no, el Estado llega deficiente, sí, pero de decirles excluidos quizás ahí tengo algún reparo, pero finalmente el Estado no está llegando y la solución no es el derecho penal. Y eso es un tema que hay que repensar, porque más derecho penal no se tiene frutos y se tiene que mirar a otros aspectos que no son el derecho penal. Aspectos de educación, salud, familia, trabajo. El Estado tiene que velar por dar de todo a nuestros ciudadanos para que estos jóvenes, estas familias sean fortalecidas y puedan tener todas las condiciones necesarias. Claro, si ya poniéndole todas las condiciones necesarias llega a su estado de madurez y delinque, pues nadie dice que no le pongan una pena privativa de libertad y se lo trate como un autor de un delito. Pero habiendo agotado todas estas etapas y habiéndole dado todas estas oportunidades. De lo contrario, como decía, vendría a ser una hipocresía del propio Estado, porque está tratando de combatir con su modificación, con estas modificaciones para incluir a los adolescentes como responsables penalmente y tratados como un adulto, cuando ellos en el fondo
son los que han llevado o son la causa de que llevaron a estos jóvenes finalmente a tener este conflicto con la ley penal. Y creo que ahí que se tiene que pensar. Doctora, unas palabras finales de todo esto, a pesar del corto tiempo que tenemos lamentablemente en estos programas, pero creo que ha sido muy productivo y para complementar lo que acabo de decir, ¿qué nos podría decir para los que nos están viendo y se pueda repensar un poquito más esto y no tomarlo tan a la ligera? Primero, saludar que siendo Grisly un espacio eminentemente académico, también tenga esta posibilidad de llegar a la audiencia educando. Yo creo que eso es lo más importante hoy por hoy, porque realmente la ciudadanía necesita ser educada en estos temas. La juventud, las nuevas generaciones tenemos que o tienen que entender el mensaje que esta conversación que hemos tenido entraña, ¿no? Y que lo has sabido expresar de manera muy puntual y bastante asertiva. Nosotros como Estado, todos somos el Estado. Nosotros como Estado tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, como personas mayores. Nosotros ya somos adultos. Tenemos nosotros la necesidad, y sobre todo quienes somos operadores de derecho, ¿no? Porque hay algo que yo no puedo concebir, es que un operador de derecho, alguien que opere sobre todo en materia penal, nunca haya pisado, por ejemplo, una cárcel, nunca haya pisado un establecimiento penitenciario o un centro juvenil. Lo mismo de aquellos jueces que ven que tienen competencia en materia penal juvenil, ¿no? Que nunca hayan pisado un centro juvenil y vivan desligados de la realidad. La sociedad, el ciudadano de a pie, probablemente vive desligado de esta realidad y piensa pues que en las cárceles peruanas, como vemos en las películas europeas o estadounidenses, pues les dan pues uniforme, tienen su comida 3 veces al día, ¿no? Entonces, ciertamente el Estado hace lo posible por atender a las necesidades de las personas privadas de libertad, pero siendo una población que ha superado y rebasado los límites de su capacidad de albergue, evidentemente el resultado que esperamos de en las 3 R's, ¿no? Reeducación, reinserción, resocialización, lamentablemente no está llegando. Entonces, como sociedad tenemos que entender cuál es realmente el objetivo al que tenemos que apuntar si queremos realmente tener resultados en materia de evitar más delitos, prevenir delitos, y sobre todo interiorizar el sentido de que nuestra población adolescente puede, y también la adulta, puede Sí, claro. y debe ser atendida, y sobre todo que existen experiencias de éxito de casos de adolescentes que han podido superar la situación de infracción y que hoy por hoy están trabajando, que hoy por hoy son padres de familia, son madres de familia, que han estudiado, que han sabido superarse. Todo eso lamentablemente no va a ser posible si pasan a un establecimiento penitenciario, con cárceles sobrepobladas, con las condiciones que ya hemos señalado, y sobre todo interiorizar la real necesidad de poner los ojos donde necesitamos atender a nuestra población, ¿no? Lo que ya había señalado: salud, educación, trabajo, cultura. Vivimos en un círculo de violencia, ¿no? Y realmente la violencia se reproduce también en las cárceles y en los centros juveniles también. Seguramente hay situaciones de violencia entre los adolescentes, porque vienen de contextos complejos, ¿no? Vienen de contextos difíciles. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Ellos finalmente han recibido o son producto de lo que han recibido en sus hogares. Y si en sus hogares no han recibido nada, y si el Estado no ha llegado hacia ellos con nada, no esperemos que actúen de una forma distinta, ¿no? Entonces, eso finalmente, y sobre todo agradecer el espacio, la oportunidad, y pues que estemos muy atentos a lo que vaya a pasar en los próximos meses sobre el debate que pueda haber en el Congreso, y creo que es necesario despertar y abrir los ojos. Correcto. Nuevamente, muchas gracias. Y aunque parezca un poco incómodo la comparación con lo que acaba de decir, educación, salud, trabajo, sigue haciendo una comparación, aunque sea incómoda. Por ejemplo, los países nórdicos, ¿no? Los Países Bajos, donde los índices de criminalidad son bastante bajas, pero sus condiciones de vida y la presencia del Estado es mayor. Desde que tienen un hijo, el Estado les brinda todas las facilidades. Es más,
les entrega un dinero por hijo que tiene para que los puedan criar en las mejores circunstancias, se preocupa por su educación, que tengan de calidad, totalmente gratuito, salud, etc. Y índice de criminalidad bastante reducido. Ese es el gran ejemplo que nosotros debemos tomar y con lo que queremos llegar hacia ustedes, donde demostramos que no es el derecho penal, no es la modificación de una norma penal, sino es un problema estructural que tiene que tener el Estado. Y desde ya, doctora, le hago extensiva la invitación porque quedó corto, porque también tocó un tema usted de la corteza prefrontal, que es lo que termina de desarrollar, de la neurociencia, que es otro debate también bastante apasionante, porque este tema de la neurociencia, profundizar en esto y de que ya se han dado ciertos estudios, pero si fuera, por decirlo de alguna manera, si se lograra demostrar todo esto, finalmente el derecho penal también quedaría casi ya de lado, porque no habría ese ámbito de libertad propiamente de la persona para poder decidir cometer un delito. Pero bueno, eso lo comentaremos en otro programa, que tenga bien poder usted asistir. Nuevamente, gracias. Muchas gracias. Y amigos, llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, los invitamos a vernos todos los martes a las 7 de la noche por Grigley TV, y también a adquirir las publicaciones que viene haciendo la editorial, como ya lo venimos mencionando hace varios programas. Por ejemplo, aquí tenemos la obra de Teoría de la Argumentación Jurídica de Fabio Sequeira, que también es importante ustedes puedan acceder a bibliografía de calidad para que puedan también alimentar un poco el conocimiento y tener una reflexión más crítica de los quehaceres en el ejercicio profesional de la abogacía que tenemos, sea como fiscal, sea como juez, sea como abogado defensor, sea como procurador o sea como estudiante de derecho. Tienen la bibliografía a sus manos, así que siempre estén atentos a las publicaciones y nunca dejen de adquirir un libro. Hasta la próxima.